Bienvenidos otra vez a Caminito de Rosas y pues soy Jimena Mendoza y les traigo al fin la entrevista que tanto les he prometido. Y para eso nos acompaña Miguel Díaz, él también, ahí lo conocí en Comunidad Juvenil, en mi grupo donde pertenezco. Él es otro grupo, pero pues es un amigo que conocí. Y pues Miguel, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Jime. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Excelente, muy contento de estar aquí contigo, muy contento de saludar a tu audiencia. Yo sé que tienes muchas personas que te escuchan, entonces muy contentos de saludarlos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y yo sé que pues a todos les va a encantar todo lo que aquí digamos y que ojalá pues les inspire. Y pues bueno, antes de que vamos a hablar de qué voy a tratar, pues como habrán visto, el nombre del episodio es Yo no vendo mi fe. ¿Esto a qué se refiere o a quién hace alusión? Pues al santo San José Sánchez del Río. Y pues entonces para eso pues Miguel nos va a poner un poco en contexto pues de cuándo pasó su historia, en qué vivió, qué es la Guerra Cristera, que es cuando desarrolla su historia. Sí, Jime, muchas gracias. Pues sí, básicamente es el año de 1926. Eh, en el mundo hay un contexto histórico de guerra, hay un contexto histórico de, de tratar de evolucionar a lo que sigue. Sabemos en México en 1910 fue la época de la revolución, entonces se viene todo un entorno de guerra, un entorno de conflicto. En el país pues estaba tratando de reconstruirse otra vez y en todo esto pues como México sabemos, decía el Papa Juan Pablo, es una tierra de santos, es una tierra de mártires, bendita por la Virgen y todo eso. Entonces la fe de los mexicanos siempre ha sido algo muy notorio. ¿Qué es lo que sucede? Que hubieron algunos personajes históricos y a quien nos vamos a referir mucho es el presidente Calles, que aprovechando esta desestabilidad en el país, desestabilidad económica, desestabilidad social, sobre todo emocional de las personas, de ver a todos los muertos que dejó la revolución y todo esto, quiere implantar lo que se le conoce como la ley Calles. Eh, ¿Qué decía la ley Calles? Pues era prácticamente empezar a expropiar cosas, hacerse el pueblo mexicano de cosas. Y dentro de esas cosas, él en una persecución directa a los cristianos, quiere, por llamarlo de alguna manera, expropiar el suelo donde están los templos mexicanos. Es decir, sabes que este suelo, que este lugar donde pisa tu iglesia es de México, deja de pertenecer a Roma y simplemente te lo quito porque es mío y ya. Entonces, pues es una cuestión de dictadura, es una cuestión de opresión muy fea. Precisamente esto hace como un detonante que no solo es expropiar las iglesias, sino prohibir la libertad de culto. Quiere decir que si vemos a alguien en la calle que está oficiando una misa, si vemos a alguien que simplemente agarra y se persina, lo vamos a detener porque es un delito. Entonces, todos estos factores son un detonante precisamente para que se inicie la guerra cristera en este año de 1926. ¿Qué sucede? Que la gente pues no está de acuerdo, obviamente, el pueblo mexicano teniendo tan arraigada su fe y sus creencias, dicen, ¿sabes qué? No vamos a permitir esta injusticia. Lo triste de la situación, pues, es que eran personas que no eran militares, eran campesinos. Vemos un entorno rural, en su mayoría campesinos, personas que se dedican, algunas profesionistas, no sé, zapateros, personas que no tenían una preparación como tal militar, y por defender su fe intentan hacerlo, intentan tomar un palo, intentan tomar cosas, intentan tomar piedras y se empiezan a formar estos grupos. Calles les decía guerrilleros, pero pues más bien eran cristeros, ¿no? Entonces, pues ese es el contexto histórico, Jime, de la guerra cristera. Sí, pues exactamente como dices, o mejor dicho, recordando el canto a la Virgen de Guadalupe, dice ser guadalupano, para el mexicano ser guadalupano es algo esencial, y pues realmente que eso se lo quiten o se lo prohíban al mexicano sí fue pues realmente mucho enojo y fue levantarse en armas. Y pues bueno, entonces en todo esto viene la historia de José, de San José,
Y entonces, ¿él quién es? De dónde nació? Sí, por supuesto, uno de los principales exponentes o uno de los principales personajes que encontramos en esta guerra cristera, pues es Joselito. Lo encontramos a él, lo encontramos al beato Anacleto González Flores, que fue uno de los generales cristeros excepcional. Pero nos referimos ahorita a Joselito, a San José Sánchez del Río. Él nació en la ciudad de Zaguayo en en el año de 1913, el 28 de marzo. Eh, hacemos un poquito de números, nace en 1913, la guerra se desata en 1926, entonces pues tenía 13 años. Entendemos una persona de 13 años saliendo de la etapa de la infancia, de la primera pubertad, creciendo hacia la etapa de la adolescencia, pues tiene conflictos internos y peor aún, él viviendo su fe tan encarnecidamente, pues ve este entorno feo. Dice, ¿por qué si yo estoy acostumbrado a ir a misa, cuando voy el templo está cerrado? ¿Por qué detienen al padre por oficiar misas? Entonces, pues todo esto le mueve mucho a Joselito y despierta en él esa pasión, sí, esa pasión y esta vocación de cristero, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a defender mi fe en el nombre del estandarte de Cristo Rey y de María Guadalupe. Entonces, pues sí, se despierta ese ánimo, Jime. Sí, pues de hecho vemos también la película Cristiada, que representa mucho, especialmente la vida de San José, San Joselito, y vemos cómo al principio incluso molesta a un sacerdote y está como jugando con él, y su padrino, que al parecer parecía ser muy católico, que después ya veremos qué es lo que hizo él, pues se lo manda al sacerdote para que lo eduque, lo haga acólito y todo eso. Y en ese proceso como que Joselito agarra más amor por Cristo, por la Eucaristía, por todo lo que es el catolicismo, y pues ve, como dices, cómo matan al padre, cómo lo fusilan, y eso es como que le da coraje, le enciende esas ganas de luchar pues, por su religión. Y pues entonces, ¿qué inspiró a Joselito a unirse a los cristeros? Precisamente, como comentas, Jime, eh, vemos a Joselito crecer en este entorno primero de vivir su fe intensamente, y después el detonante cuando apresan también a uno de los sacerdotes, a uno de los párrocos del lugar en donde él estaba, que es en Zaguayo. ¿Qué sucede? Que está todo este entorno de conflicto y de guerra. Llega él un día al templo, como bien lo mencionas en la película de la Cristiada, pues se ve muy explícita esa escena. Llega y pues están arrestando al sacerdote, están cerrando el templo donde hacía oración. Entonces, eso es lo impulsa a él a querer empezar a defender su fe, a combatir. Va con su mamá, le dice, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser cristero, yo quiero ser cristero. Le estuvo insistiendo varias veces y su mamá, pues, obviamente, en el papel de mamá se preocupa por él, de, hijo, estás muy pequeño, no sé qué. Logra convencerla. En la historia menciona también mucho a su tía que le estuvo ayudando, y logra unirse al ejército de la cristiada. Como te decía hace un ratito, Jimé, tiene contacto también con el general Anacleto González. Todo eso lo inspira mucho al unirse al movimiento de la cristiada, Jimé. Sí, pues realmente como dices, le costó convencer a su mamá, su mamá pues lo negaba y decía, pues ¿cómo voy a dejar que mi hijo más pequeño vaya? Porque de hecho sus hermanos mayores ya habían ido y también fue algo que lo movió a ir a acompañar a sus hermanos, pero pues ese momento cuando su mamá no lo deja ir es cuando él dice la frase pues célebre que todos le conocemos, ¿no? La de nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. ¿Qué es lo que nos quiere como transmitir con esta frase, Miguel? Yo creo que esas palabras, nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora. Son palabras que trascienden más allá del tiempo. O sea, él lo veía y decía, yo quiero ser santo, yo quiero ser mártir, y es muy fácil ser mártir porque salgo a defender mi fe y en cualquier momento me van a matar, que fue lo que sucedió. Y me refiero a que trasciende el tiempo porque a la fecha
lo podemos repetir porque es cierto, o sea, a la fecha la persecución como cristianos, como católicos, es algo que se vive latente, no, a lo mejor no está tan expuestos los balazos y todo eso, gracias a Dios en esa parte del mundo no, hay lugares en el mundo, en Siria, en el Medio Oriente, donde sacrifican a los sacerdotes por simplemente oficiar misas, por hacer la Eucaristía, por comulgar, matan a las personas, entonces en esa parte del mundo lo vemos, pero de otra manera, o sea, ¿qué sucede si tú llegas a un lugar de personas, sobre todo jóvenes, tristemente, y dices, yo soy católico, yo defiendo mi postura, yo defiendo mi fe? Comienzan a atacarte simplemente, o sea, te tachan de mocho, te tachan de conservador, de antiguo y de mil y un palabras. Entonces, pues, tan sencillo es eso, o sea, salir y con la misma valentía que él salía en medio de los balazos, nosotros tenemos que salir también en medio de balazos convertidos en palabras, convertidos en luchas ideológicas, defender esa fe. Entonces, pues sí, se mantiene a nuestros días ser santos, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Salte de tu casa, empieza a predicar y con eso ya lo estás haciendo bien. Jimmy. Sí, exactamente, pues como es, nunca había sido tan fácil llegarse al cielo tampoco, también ahorita es la misma manera, vemos que vivimos en un mundo con tantas ideologías, tanto como contrario a lo que Cristo, a lo que Dios es, y pues parece que es difícil ganarse el cielo ahorita, pero realmente no, es con solo evangelizar, con solo mantenerte fuerte y demostrar esa fe en tus acciones, pues vivimos ese momento, ese mismo momento como Joselito. Y entonces, pues ya llega, él está en la guerra cristera, está participando y cae preso. ¿Cómo es que pasa esto? Eh, Tristemente, como lo habías mencionado hace un momento, Jimé, una persona que tiene que ver mucho en toda esa situación es su padrino. Eh, pues estaba Joselito, estaba en Zaguayo, y ve que en el lugar donde a él lo bautizaron ya había sido expropiado, por llamarlo de alguna manera, ya lo habían clausurado como templo y lo estaban utilizando tristemente como un lugar donde almacenaban los soldados, las personas de calles, lo utilizaban como si fuera un establo para guardar sus animales, guardaban sus caballos, guardaban eh, sus cuervos que utilizaban para comunicarse entre ellos. Entonces Joselito, pues, como es de esperarse, y yo creo que un cristero, que una persona cristiana debería de responder así, pues le molesta mucho, o sea, ve un lugar que es santo para él y ve que lo están utilizando, no sé, donde estaba el sagrario estaban los cuervos o donde estaba el altar estaban amarrados los caballos, entonces, pues le hierve la sangre como es de esperarse, yo creo que algo parecido a lo que sentiríamos nosotros. Se molesta, entonces empieza a, pues actuar en consecuencia, va y libera a los caballos, va y libera a los cuervos y todo eso, y lo ve su padrino, precisamente, entonces lo apresa, le dice, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y él, pues estaba defendiendo su fe, simplemente vio que no era correcto lo que estaban haciendo y pues actuó en consecuencia. Entonces, esa fue la razón por la cual lo apresaron, Jimé. Así es, y pues antes de eso pasa que está con guerra, ¿no? Y le disparan al caballo del general y pues se muere el caballo y él sí tiene su caballo de San José y le dice como, no, pues tú tómalo, tú puedes, tú es más necesario en esta guerra que yo. Y es cuando lo apresan y pasa este suceso de que ve los animales y de hecho, pues como un dato curioso, el abuelo de mi abuelito paterno, él vivió la guerra cristera y todo eso y él me llegó a platicar pues cómo le platicó su abuelo y dice que sí, que justamente en los templos tenían a los animales como si fuera una granja, o sea, había gallinas arriba del sagrario, arriba de todos los muebles de un templo, y pues justamente eso hace que a San José le moleste, y pensando que tal vez siendo su padrino lo podría ayudar o darle como ayuda a salir, pero pues no, al contrario, lo ayuda a que su encarcelamiento, su tiempo preso sea más largo y de hecho le ofrece formas de salir, ¿no? De ahí.
le dice como que en vez de viva Cristo Rey y viva Santa María Guadalupe, diga viva el gobierno y muera Cristo Rey. Y es algo que él rotundamente se niega, y es eso a lo que viene la frase que tiene el nombre del podcast de hoy, el episodio, el yo no vendo mi fe. Y decía justamente la frase completa, es yo no vendo mi fe es para defender la libertad religiosa, a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe como la Reina de México. ¿Cómo ves esto? ¿Qué piensas al pensar en esto de yo no vendo mi fe? ¿Qué podría significar para nosotros hoy en día? Pues igual, Jimé, son palabras que trascienden el tiempo, es decir, que independiente del contexto histórico, de la realidad temporal que estemos viviendo, es algo que siempre va a ser. Yo no vendo mi fe es defender la libertad religiosa, Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasa? Que a veces podemos caer en, pues ahí está el pecado, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre, llegas a un trabajo y te hacen hacer cosas que tú no quieres, eh, cosas que no van con tu ética personal, cosas que no van con tu ética profesional, y más que eso, con tus principios y tus valores como cristiano. Sería un ejemplo muy claro, un médico que esté trabajando y de acuerdo a las nuevas leyes que se quieren imponer y todo esto, lo quieran obligar a abortar a una mujer, que una mujer aborte a su bebé. Entonces, pues ahí el médico tiene que vivir su fe y actuar en consecuencia. Yo no vendo mi fe por más que me paguen o por más que me vayan a quitar mi permiso para seguir trabajando. Yo no voy a hacer algo que sé que está mal, no voy a ayudarle a una mujer que aborte o no sé, puede ser ese ejemplo, puede ser un alumno, un joven, por ejemplo, de igual manera que le estén ofreciendo drogas, le estén ofreciendo cosas que no. Ahí también actúa su fe en el día a día, en esa tentación. O sea, yo creo que la tentación es eso, o sea, como que querer arrebatarte tu fe, querer arrebatarte en lo que crees, y ahí es donde tiene que salir el cristero que llevamos dentro, el cristero que como dices tú de tu abuelito, todos tenemos sangre de cristeros. Entonces ahí es donde tiene que salir y decir, yo no vendo mi fe, yo no voy a caer en esa tentación, en ese pecado, y, y pues como decía Joselito, viva Cristo Rey, es en lo que tenemos que responder. ¿Sí? Sí, exactamente. Y pues cada vez que San José decía viva Cristo Rey y muera el mal gobierno, era torturado, le hacían pues varios tipos de martirios. Comentábamos ahorita el de las plantas del pie, ¿no? Cuando él se negó pues a negar a Cristo Rey, le empezaron a cortar la planta del pie, y de hecho yo lo comentaba con mi hermana, ¿no? Hablábamos sobre ese suceso y decíamos, pues tan solo ni siquiera soportamos el golpe cuando estamos a veces con la esquina de la cama, ¿no? Imagínate él soportar pues el que le quiten sus plantas del pie. Y pues Miguel, cómo más vivió este Joselito su martirio? ¿Lo aceptó o se negó? ¿Cómo él lo vivía? Pues, ¿cómo decirte? Yo creo que humanamente sería muy fácil para nosotros pensar, como bien dices, si sentimos un dolor físico, sobre todo, pues nos retiramos de lo que nos esté doliendo, ¿no? Pero él no, o sea, él era más su fe que el dolor físico que podía sentir. Entonces, pues sí, como dices, es muy feo esa situación. Lo estuvieron golpeando, le estuvieron lastimando las plantas de los pies, y aún así lo hicieron caminar hasta el lugar donde lo iban a fusilar, ya lo platicaremos. Pero él lo vivió, o sea, dijo, ¿sabes qué? Que como bien lo comentas, cada vez que decía viva Cristo Rey y muere el mal gobierno, pues las personas que lo estaban torturando le cortaban las plantas de los pies, se mofaban de él. Pues sí, es como su pasión, como la pasión que vivió Cristo en la cruz. Eh, y no se dio, simplemente no se dio y ya. Jime. Exactamente. Y pues también nosotros como católicos, como cristianos jóvenes católicos, pues acostumbramos a compartir incluso como muy sencillamente cosas en Facebook de nuestra fe, ¿no? Y vemos cómo nos se burlan o tipo de cosas, pero pues igual que Joselito, no hay que rendirnos, no porque se burlen, no porque nos lastimen, pues no hay que dejarnos.
y después de sus martirios, pues al fin llega como el martirio mayor cuando lo asesinan. ¿Cómo pasa esto? Pues sí, se supone que su fusilamiento estaba pensado que fuera temprano, déjate digo bien la fecha, fue el día 10 de febrero de 1928 a la edad de 15 años, ya después de haber sido apresado, ya después de sufrir ese martirio de que le cortaran las plantas de los pies, que lo estuvieran golpeando, aún así lo hicieron caminar hasta el lugar donde iba a ser su tumba, y él, hasta el último momento, cuando su padrino precisamente le dijo, te doy una última oportunidad, renuncia a Cristo Rey, eh, renuncia a tu fe, declárate partidario del gobierno de Calles, todavía puedes salvarte, y pues como bien otra frase de Joselito dice, que mi último grito en la tierra y mi primer canto en el cielo sea viva Cristo Rey, y sí, tal cual, viva Cristo Rey, y le dispararon, y pues cayó en su tumba. Ahorita es un lugar de culto en Zaguayo, es un lugar muy bonito. No he tenido la oportunidad o la gracia de ir y estar ahí, pero fue el lugar donde vivió su martirio. Entonces, este, sí, a mí me gusta mucho esa frase, dice que mi último grito en la tierra y mi primer canto en el cielo sea viva Cristo Rey. Eso fue lo que pasó, Jim. Exactamente. Y pues él no tenía miedo de morir, él no tenía miedo de su destino. De hecho, pues sabemos, o sea, su mamá, antes de que le disparen, pues le dejan que diga sus últimas palabras a su mamá, y lo hacen como en tono de burla, ¿no? De burlarse de él, pero él dice, pues mamá, voy a mi casa, voy a casa, y es como yo comentaba en el episodio de La Beata de Laura Vicuña, y ella no tenía miedo porque sabía que al morir, pues iba a ir al cielo, como dice, su primer canto en el cielo iba a ser Viva Cristo Rey. Y entonces, pues, San Joséito, pues, tiene una historia, pues, muy magnífica que aunque pensamos que es muy antigua o poco, como decías, de los que vivían en guerra, no se podría adaptar a nuestras vidas, pues realmente sí, como lo hemos platicado. Y entonces, pues, ¿qué es lo que inspira a San José a los mexicanos y a nosotros, a los jóvenes especialmente? Pues lo que te decía, Jimé, vivir nuestro martirio día a día. eh, Hace poquito reflexionaba, el que me gustaría mucho, o yo creo que tenemos esa como sensación de vivir un martirio así, o sea, nos da miedo, pero sabemos que así se alcanza la santidad. Y platicando con un padre me decía, todos vivimos un martirio diario, como decía Jesús, toma tu cruz y sígueme, todos tenemos una cruz diaria. Ahorita, pues los jóvenes en la prepa están viviendo su martirio de estar conectados en clases en línea, es muy cansado, el no poder salir y abrazar a sus amigos. Todos tenemos un martirio especial, una cruz que tenemos cada quien. Entonces, el chiste para la santidad y todo esto, pues es aceptarlo. Toma tu cruz y sígueme, tomar nuestro martirio, así como Joselito tomó su martirio de voy a defender mi fe, aunque me apresen, aunque me corten las plantas de los pies, aunque me maten. Nosotros vivimos cada quien a nuestro estilo, a conforme lo necesitamos para alcanzar la santidad. Te digo, te pongo esos ejemplos. Todos tenemos una cruz, todos tenemos un martirio, y el chiste es aceptarlo. El aceptarlo y el saber que no, Dios no nos deja solos, Dios no nos va a dejar solos nunca. Entonces, eh, una vez estaba platicando con un padre y me decía, a veces parece que no sentimos a Jesús, que nada más sentimos nuestra cruz, pero es que Jesús nos está cargando con todo y cruz. Entonces, por eso a veces ni lo volteamos a ver. Pues eso, simplemente aceptar nuestro martillo, aceptar nuestra cruz, defender nuestra fe. Yo creo que es lo que nos deja Joselito. Sí, pues los martirios, como dices, es todo lo que vivimos, incluso de luchar con los pecados que a lo mejor tan arraigados tenemos y que no es difícil soltarlos, es un martirio. El martirio, incluso el tener que levantarte, es algo como muy simple y que te puede costar, pero es un martirio también. Y pues eso también, defender la fe. San Joséito, tan solo teniendo 15 años cuando muere, cuando es martirizado, pues defendió su fe con 15 años solamente, y nosotros tal vez, pues yo tengo 19 y pues
aún me cuesta en momentos con compañeros de universidad, otras ocasiones, pues defender mi fe. Y él, teniendo solo 15 años, lo hizo, y entonces es algo que aprender a no negar a Cristo en ningún lugar. De hecho, también conversaba yo con un sacerdote un día que me confesé, y decía, me recordaba la cita bíblica de que dice, quien se avergüence de mí en la tierra, yo también lo haré en el cielo. Y eso mismo Joselito nos enseñó a no avergonzarnos de Cristo, a no avergonzarnos de lo que somos, de nuestra fe, y a defenderla a costa de cualquier cosa. Bueno, pues... Por eso, Jime, como bien dices, te escucho, Jime. No, tú sigue. Nada más complementar lo que decías, o sea, en nuestros entornos muchas veces nos cuesta mucho trabajo eso, precisamente defender nuestra fe con nuestros compañeros de la escuela, de la prepa, de la universidad, con nuestros amigos, con nuestra misma familia a veces puede suceder, y es donde más se tiene que demostrar precisamente esa fe, donde, como dices tú, quien me niegue en la tierra, lo negaré en el cielo. Y recordando que Dios vomita a los tibios, no podemos solapar o consecuentar cosas que sabemos que no son buenas. Simplemente no se puede aceptar, no podemos transgredir esa línea o ese límite. Sí, y de hecho también, no recuerdo bien qué cita es, pero en la Biblia también dice, o es sí o es no, lo de en medio, o sea, eso no existe, lo de en medio es del diablo, es sí o no somos. Y pues Josito enseña a decir, sí, sí soy cristiano, y aceptarlo todo, no decir, pues soy cristiano, pero también estoy a favor de esto, o no estoy en contra de esto, pues soy católico y acepto todo lo que conlleva. Sí, por supuesto, sí. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Miguel, por tenerte aquí. Realmente, pues fue un gusto, pues, que te pudiéramos escuchar en el podcast, y ojalá que pronto en otro te podamos tener aquí. Gracias a ti, Jimmy, de verdad, me da muchísimo gusto estar contigo, tenerte como amiga, te lo digo personalmente, eres una persona muy valiosa y admiro mucho tu valentía, admiro mucho tu capacidad de hacer este tipo de podcast, hacer cosas precisamente para defender nuestra fe. Le agradezco mucho a Dios tenerte como amiga. Yo creo que hay que rodearnos de personas así. Muchas gracias a ti, Jimmy. Gracias a ti, Miguel, también por tu amistad, y también porque yo te lo he dicho, ¿no? Como que admiro mucho que no importa qué, compartes tu fe, estás a favor de la vida, todo a empezar de cualquier momento, y también te admiro mucho, y pues doy muchas gracias a Dios de tenerte como mi amigo. Y así última como enseñanza, mi mamá me decía, tus 5 amigos, tus 5 personas que tienes alrededor, pues te definen, ¿no? Y si no tienes amigos católicos alrededor, pues ¿qué pasa ahí? Y pues es eso. Muchas gracias, Sí, por entonces, supuesto. otra vez, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Ah, Jimé, me gustaría antes de terminar, terminamos con una oración. ¿Qué te parece la oración de Joselito? Claro que sí. Nos ponemos en sintonía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del universo, concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como Él, fuerte en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Jimé. Gracias, Miguel, a ti. Bye.